Hola, buenas tardes. Bueno, hoy continuaríamos o daríamos comienzo en realidad a la unidad 3 y nuestro tema básicamente sería empezar por los sueños. Si ustedes van siguiendo el libro de Silvia Tuber, van a ver que hay un capítulo dedicado a los sueños y nuestro tema central es ese, los sueños y cómo Freud va a ir construyendo la primera tópica, su primer modelo de aparato psíquico. Bueno, en lo que respecta, digamos, a los sueños, es importante destacar que en las concepciones científicas vigentes de la época en la que escribe Freud, no se consideraba los sueños como un producto que tenga valor psíquico. En cambio, Freud, digamos, recuperando la tradición, digamos, de la interpretación de la época, afirma que los sueños pueden ser descifrados. Y esto significa que tienen un sentido. Acá encontramos una comunidad, una relación entre lo que son los síntomas por un lado y los sueños por el otro. Freud los puede analizar porque tienen un sentido. Las teorías científicas de esa época, digamos, sostenían que el sueño no era en absoluto un acto psíquico, sino como que era un proceso somático, fundamentalmente, y que eso derivaba en algunos signos somáticos que se podían leer. Entonces, básicamente tenemos que tener presente que el sueño se presenta como un fenómeno normal para Freud que contribuye al mismo tiempo a esclarecer los hechos o los cuadros psicopatológicos. También que constituye la vía regia para acceso a lo inconsciente, tanto sea desde el punto de vista del analizante en particular, como desde el punto de vista del conocimiento de la teoría del inconsciente. Y por otro lado también tenemos que pensarlo que nos sirve para el reconocimiento de su existencia, ¿no? En lo que hace al aprendizaje del psicoanálisis. Lo que vimos un poco en la primera conferencia, ¿sí? El aprendizaje entendido como la formación del analista, su análisis y a través de su análisis el encuentro con sus propios síntomas y con los sueños, por supuesto. Digamos, lo que Freud plantea acá es que básicamente el sueño constituye una forma particular de pensamiento, de modo que también puede insertarse en las actividades psíquicas propias de la vigilia, las que siguen, digamos, al estado de reposo. Por eso dice Freud es que va a tomar al sueño en relación, digamos, al síntoma y le va a aplicar como el mismo método de estudio. Entonces, por un lado tenemos que tener presente que el sueño consiste en representar la realización de un deseo inconsciente. Eso por un lado. Y por el otro lado, que el sueño es una fuerza motriz, pero que no es algo meramente fisiológico, ¿no? Sino algo psíquico. Es una suerte de transacción entre un deseo inconsciente sexual y el yo, que se defiende de él mediante la represión, tal como sucede en el síntoma. En ese sentido, digamos, hacemos un paralelo, por un lado, entre el sueño y el síntoma, como planteamos al comienzo. Por eso, digamos, la realización del sueño, del deseo en el sueño, no es algo evidente, sino que siempre viene como disfrazado, desfigurado. Y esto amerita a la introducción de un trabajo interpretativo, en la medida que aquel comprende, digamos, una dualidad de textos de Freud, del contenido manifiesto y del contenido latente. ¿Qué significa esto del contenido manifiesto? Bueno, lo que Freud plantea es que ese relato que hace el que sueña, o sea, su descripción de las imágenes oníricas. Fundamentalmente, porque si bien no son exclusivas, digamos, básicamente en el sueño se trata de, son imágenes de carácter visual, que siempre se presentan de manera como absurda, caóticas, enigmáticas, siempre previos a la interpretación del soñante, ¿no? Y a la labor del analista.
tenemos que entender que nosotros, esto es muy importante, que nosotros no podemos enterarnos de un sueño si no es a partir del relato que el soñante hace de su sueño. O sea, esto para advertir que la materia, lo más importante, es este relato con el que contamos. Por otro lado tenemos el contenido latente. Freud dirá que es un conjunto de pensamientos, de representaciones y significaciones al que nos conduce el análisis. Que una vez digamos que el sueño ha sido descifrado, ya no es un relato de imágenes, sino una organización de pensamientos. Un discurso, digamos, cuyo sentido está dado por la expresión de un deseo. Con respecto a lo que hace al método de interpretación, Freud hace un reconto histórico y en la época Freud despeja como dos tipos de métodos. Un método que va a llamar simbólico y un método de decodificación. El método simbólico es el que se considera al sueño como una totalidad e intenta sustituirlo, digamos, por otro contenido, digamos, comprensivo, análogo, en ciertos aspectos en relación al original. Una totalidad por otra totalidad. Este tipo de interpretación simbólica lo que pone en juego es una comunidad semántica. Se trata como de significados coagulados de acuerdo a las diferentes culturas. ¿Sí? Con respecto, digamos, al otro método, el método de la codificación, lo que plantea es que es un descifrado, que trata el sueño como una escritura cifrada. Acá lo importante es que no toma el sueño, digamos, como una totalidad, sino cada signo del sueño, y que ese signo del sueño, o cada uno de ellos, lo traduce en relación a una clave fija. Es como una suerte de traducción puramente, digamos, mecánica, ¿no? Una suerte de código preestablecido. Pero lo importante a destacar, que a diferencia del primer método, es que se toma cada elemento del sueño en sí mismo para poder descifrarlo. Entonces, con respecto al primer método, Freud recuerda una interpretación bíblica que le hace José al faraón, donde el faraón sueña con 7 vacas gordas, después con que van a venir 7 vacas flacas y luego se convierten otra vez en 7 vacas gordas. El reemplazo, digamos, la sustitución simbólica que hacen en un sentido de totalidad del contenido del sueño es que van a venir 7 años de buenas cosechas en Egipto y luego 7 años de hambruna, que se van a consumir todos los excedentes dejados por los 7 años de las buenas cosechas. Este es como un ejemplo del primer método, ¿sí? El que toma el sueño por una totalidad. Con respecto, digamos, al segundo método, el de la decodificación o el de descifrado, Freud les leo algo que es algo muy importante, que dice: la técnica que expongo se aparta de los antiguos en un punto esencial. Delega al propio soñante, el trabajo de la interpretación. Sí, o sea, toma en cuenta lo que se le ocurre al soñante, ¿sí? Sobre cada uno de los elementos del sueño. O sea, se conserva, digamos, el descifrado, ¿sí? Pero el que asocia es el soñante. Esto es lo importante. Ya, digamos, en la antigüedad había un onirocrítico importante que era Artemidoro de Daldis, que él hablaba del método descifrado, pero ya este pensador tenía en cuenta a la persona del soñante y a las circunstancias de vida del soñante. Y también planteaba que un mismo elemento del sueño podía tener significados diferentes. Pero acá lo importante con Freud es que él va a introducir, digamos, las asociaciones del soñante. ¿Sobre qué reparan esas asociaciones? Sobre cada elemento en sí mismo. Nunca se lo toma como un todo. Aquí lo importante a destacar es el valor, la importancia que en estado práctico tiene la palabra y el lenguaje para el psicoanálisis. Y por último, para terminar, tenemos el método de la decodificación y el ejemplo que
destaca fundamentalmente es un sueño de Alejandro de Macedonia, que él sueña con un sátiro danzando, ¿no? Él dentro de su séquito tenía digamos, un intérprete llamado Aristandro, y Alejandro había rodeado y sitiado la ciudad de Tiro, pero no se definía nunca la última batalla y por eso se encontraba como disgustado y decepcionado, del tiempo de sitio que iba demorándose, ¿sí? Entonces una noche sueña un sátiro danzando sobre su escudo guerrero, y Aristandro, que se encontraba en el séquito que estaba próximo, hace como una suerte de traducción, ¿no?, de los elementos del sueño, y dirá que Sa es tuya y Tiro es la ciudad sitiada, por lo tanto le dice Tiro es tuya, ¿sí?, que tienes que salir a la conquista. Entonces, bueno, el rey se empeña, digamos, nuevamente en llevar a cabo otra vez las batallas y logra tomar a Tiro. Y este es el ejemplo que Freud dice es el más importante de la antigüedad, porque se trata del sueño como una interpretación en base a un juego de palabras. Bueno, por ahora dejamos acá y con el segundo video continuamos en lo que hace a otros conceptos del sueño. Gracias.